patología está conformada por tres músculos, en la unión de tres músculos, que es el sartorio, el gracil y el semitendinoso. Estos músculos en sí dan lo que son da estabilidad a la rodilla. Esta patología se da mayormente en traumáticas y metabólicas. Mayormente en traumáticas es por los deportistas, por la acción que estos hacen, ya que tienen mayor riesgo a sufrir esta patología, porque al correr, saltar o hacer movimientos bruscos. En cambio, en las metabólicas es más por la obesidad o algunas patologías más encargadas en las patologías. En cuanto a la definición, tenemos que la tendinitis de la pata de ganso es una inflamación degenerativa de los músculos. Continuando con lo que es la tendinitis, podemos decir que es la inflamación del tendón en fase aguda de la lesión. Puede ser causado por el sobreuso, estar mucho tiempo parado, levantarse de una silla, correr, demás. Esto se divide en dos fases, una fase aguda que puede ser por desgarros y una fase crónica que es por el sobreuso. En su anatomía podemos decir que el gracil se va a llegar a originar en el pubis y se va a insertar en la cara medial de la tibia. Como acción tenemos que hace AD, flexión de rodilla, como también rotación medial. Su inervación se va a llegar a dar en lo que es el nervio obturador, y el semitendinoso se va a originar en lo que es la tuberosidad isquiática y se va a insertar en lo que es la cara medial de la tibia. Como acción tiene lo que es la extensión, la flexión de rodilla, como también la rotación medial. Su inervación va a ser en el nervio ciático. El sartorio se va a llegar a originar en lo que es la espina ilíaca anterosuperior, se va a llegar a insertar en lo que es la cara medial y como acción tiene lo que es hacer ABD, flexión y rotación lateral, como también flexión y rotación medial. Continuando con la biomecánica que presenta la pata de ganso, cabe recalcar las acciones que realizan, que son la flexión, extensión, rotación medial y abducción. Hablando un poco más del tema de la biomecánica, como se encarga un poco más del nivel estructural, al poder llegar a tener una debilidad a nivel de la pata de ganso, nos va a forzar, o tal vez alguna persona que ya adquiera un valgo dinámico, al lograr fortalecer estos tres músculos, nos va a ayudar a mejorar la postura. Sobre la clasificación de las tendinopatías, esto puede ser ya por el sobreuso o por la degeneración crónica. Incluso puede llegar a ser en casos de pacientes de que lleguen a tener una enfermedad de base. En el sobreuso comúnmente es más frecuente en deportistas, ya que realizan movimientos variados y eso genera una sobrecarga a esos tres músculos. En la degeneración crónica igual puede ser según el paciente, como factores de edad, malos hábitos y otras cosas. Va a llegar a tener un resultado inflamatorio y va a llegar a ser degenerativo. Continuando con lo que son sus clasificaciones, tenemos a la tendinitis, que es una inflamación como tal del tendón, que va a cruzar con presencia de dolor en la inserción. Generalmente la patología es generada por traumatismos y por movimientos repetitivos o sobreuso de la articulación. La tenosinovitis es la inflamación de la vaina sinovial, que recubre el tendón y está mayormente en los tendones largos. Provoca dolor, crepitación y limitación. La bursitis es la inflamación de la bursa, que está llena de líquido. Esta se da porque está generalmente en zonas de fricción y se sitúa con prominencias óseas. La bursitis es una de las patologías también muy comunes de la tendinitis de la pata de ganso. La bursitis es una bolsa, como bien conocemos, es una bolsa que contiene líquido. Esta se encuentra más que todo en las zonas de fricción. Estas también se sitúan, como la imagen se sitúan en las prominencias óseas, que son los huesos. También dentro de
y puede comprometer también a lo que es la actividad funcional. Estructuras y propiedades del tendón. Como bien sabemos, son tejidos conectados densos colagenosos de fibras paralelas. Dentro de ellas nos encontramos con el colágeno. El colágeno está representado del 70 al 80% del colágeno del tendón. Esto va a hacer que las fibras de colágeno tipo 1 se van a encontrar dentro del tendón. Siguiendo con las propiedades de la composición del tendón, bien, vamos a tener a los proteoglicanos, que estas van a mantener, que son unas moléculas o unas células, por así decirlo, que van a mantener la hidratación del tejido. Luego, la matriz extracelular, esta se va a encargar de lo que es mantener el equilibrio y va a hacer también lo que es la reparación también. La elastina, esta es una proteína que está de manera escasa en los tendones, no tiene tanto. Ahora, en lo que es la vascularización, esto es limitada y esto va a hacer que se va a afectar a lo que es su recuperación. En la inervación vamos a tener al órgano tendinoso de Golgi, donde este va a detectar lo que son las terminaciones libres y va a estimular o va a percibir el dolor y a los estímulos mecánicos. En las propiedades del tendón vamos a tener lo que es la resistencia tensil o tracción, donde va a ser que va a soportar fuerzas de tracción, tanto que va a tener que hacer el tendón, va a transmitir una fuerza equilibrada a lo que son los huesos. También va a tener lo que son la viscoelasticidad, que va a ser viscoelástico, y va a tener un amortiguador de impactos, donde por su composición no va a ser tan tosco el impacto que va a recibir. En cuestión a la elasticidad, esta va a ser la capacidad del tendón de deformarse y volver a su forma natural. Cuando hay un estiramiento rápido, hablando de la liberación de la energía, va a facilitar lo que es el movimiento. Y en la baja extensibilidad, esta se limita al 2% y también se puede decir al 4% antes de lesionarse, ¿no? Se va a extender, pero va a llegar a ese límite, pasa ese límite y se va a llegar a lesionar. Continuando con lo que son la plasticidad limitada, antes de entender esto hay que saber que la plasticidad va a ser por un límite provocado en la cual el tendón va a sufrir una lesión. Esa lesión no va a volver a regenerarse, por ejemplo, por eso se dice que la plasticidad va a ser limitada, es donde van a ocurrir las adherencias, las fibrosis, porque el tendón no es vascular, es muy poco vascular, por eso es que no tiene una propiedad para regenerar y va a tener esa limitación de deformarse, ¿no? Va a haber las deformaciones de lo que son las fibras de colágeno de tipo 1, en la que también se llama la palabra que es una desestructuración de las fibras de colágeno. En el tema de la propiocepción tenemos las terminaciones nerviosas libres que van a detectar la tensión. ¿Qué quiere decir con propiocepción? Que tienen mecanorreceptores en la parte insercional de los tendones. Más que todo ahí se presentan los órganos tendinosos de Golgi, porque en el vientre muscular se presentan ahí los usus, pero en la parte distal, ya en la inserción, se presentan los órganos tendinosos de Golgi, que van a ser los mecanorreceptores que van a recibir la tensión, esa tensión que va a haber cuando el músculo va a lograr un estiramiento brusco o que puede mandar esa información propioceptiva por el medio de la información periférica. En la adaptabilidad tenemos las cargas, que el tendón sufre las cargas. El tendón está hecho para soportar cargas, para manejar cargas, pero se dice la palabra adaptabilidad porque al sufrir cambios tanto estructurales como funcionales de los músculos, puede llegar a adaptarse con cambios de sobrecargas, pero hay una palabra que me gusta mucho, que el tendón es un tejido denso y fibrocartilaginoso, pero tiene que ser rígido, no tiene que ser laxo o flexible. El tendón tiene que ser rígido y poco flexible para
dar carga y adaptabilidad a todos los cambios estructurales que pueda haber en este entorno. En el tema de la etiología se dice que también va a afectar tanto al ángulo, más que todo la prevalencia va a ser en mujeres, afectando lo que es por la anchura de las caderas y afectando lo que es el ángulo Q, provocando lo que es un valgo de rodilla, en la cual va a ocasionar mucho rozamiento, mucha fricción, la cual más que todo va a provocar que la bursa, por eso es que también se dice la bursitis anserina, pero la bursitis anserina se inflama porque está más vascularizada, está llena de nutrientes, las cuales sí va a haber una inflamación propiamente dicha, inflamatoria. Pero el tendón no se va a inflamar del todo. Hoy en día las nuevas investigaciones mencionan que no se debería llamar tendinitis porque es avascular. El tendón no tiene, es muy escasa su vascularización y el tema nervioso, o sea, no llega. Más que todo está compuesta de colágeno y se debería llamar hoy en día tendinopatía. Esto debido a que hay cambios rotundos en que el colágeno no llega a inflamarse, sino que sí llega a desestructurizar. Entonces las fibras de colágeno se tienden a deformar y es donde ahí se sufre las adherencias y las fibrosas. Y también otra etiología se dice a los cambios bruscos, más que todo en deportistas, como subir escaleras, correr en pendientes, y esto va a ser la prevalencia más que todo en deportistas y en mujeres. Continuando con los factores extrínsecos e intrínsecos, podemos hablar, mi compañero habló hace rato de factores anatómicos, por ejemplo lo que es el ángulo Q. En la mujer va a estar con mayor ángulo gracias a las caderas, por ende la edad y el sexo, es decir, a edad avanzada y sexo femenino tiene mayor predisposición. También tenemos la vascularización, si bien dijo, hoy en día se sabe que el tendón es hipovascular y tiene ciertas partes que son avasculares. Algunos autores mencionan que la parte miotendinosa es la mayor cantidad de vascularización gracias a los vasos del músculo, que es altamente vascularizado. Tenemos el otro extremo, la éntesis, que sería la osteotendinosa, que su vascularización es hipovascularizada, si bien tiene vascularización gracias a los vasos del periósteo. Pero tenemos la parte del vientre del tendón, que esa sería casi avascular y va a depender directamente del líquido sinovial. Esta falta de vascularización va a tener una predisposición a retardar o tener una inadecuada regeneración, ya que al existir menos vascularización existe menos paso de nutrientes y por ende su regeneración. El terreno y el suelo y el calzado, esto va de la mano, quiere decir que a mayor predisposición de una rotación interna de tibia va a tener un estrés mecánico concentrado en la zona medial de la pata de ganso. Ahora, también podemos mencionar factores biomecánicos. Estos factores biomecánicos, sabemos que la pata de ganso conformada por estos tres músculos, tendones. Ahora, estos músculos son representantes de tres cadenas diferentes del cuerpo con diferentes acciones. Quiere decir, la pata de ganso es una convergencia de estos tres tendones que va a generar una fuerza vectorial concentrada en una zona bien chiquita, pero a su vez va a generar fuerzas de tracción en distintos sentidos. Por ende, estos tres músculos actúan sinérgicamente, pero a su vez tienden a tener fuerzas de tracciones opuestas. Y bueno, el estilo de vida, como bien sabemos, si es una persona activa o sedentaria. Complementando un poquito lo que dijo mi compañera al principio, tenemos por ejemplo el autor de Cook y Purdom, que menciona que no se debería llamar una tendinitis con el sufijo itis de inflamación, si bien una tendinopatía es algo más global, ya que en el estadio, Cook y Purdom mencionan estadios del tendón. Por ejemplo, tenemos tres estadios: el tendón reactivo, el desorganizado y el degenerativo. Nosotros nos quedamos con el reactivo, que hace más semejanza a lo que es la inflamación, ya que empieza por la causa de una sobrecarga o aumento repentino de la actividad física para el cual el cuerpo no estuvo acostumbrado y surge efectos de adaptación. Esta adaptación no es inflamación, sino que es un aumento de la matriz extracelular que va a generar
bueno, la inflamación, pero no son con células inflamatorias, sino es un aumento del grosor del tendón para mejorar la transmisión de cargas y así reducir el estrés mecánico. Bueno, después tenemos el tendón desorganizado, que tiene fibras de colágeno desorganizadas, y ya el degenerativo, que es cuando en la regeneración se sustituye el colágeno 1 por el colágeno 3, que sería el menos resistente. Muy bien, continuando con la explicación sobre el patología. Ahora lo que es la fisiopatología nos indica cómo se produce esta patología, cómo se inicia, cuáles son las causas, etc. Una de ellas es la reacción angiofibroblástica. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que, como sabemos, dentro de las estructuras hemos estudiado que el tendón está conformado por colágeno, células, etcétera, ¿verdad? Y está inervado también. Entonces, esto quiere decir que dentro de las células hay una célula importante ya para una rehabilitación, si gustan ustedes, sería la célula tenocitos, ¿no? Entonces, esta célula, ¿qué hace? Repara la lesión dañada. Entonces, ¿qué pasa en esta ocasión? Pues va a haber un acúmulo de células. Obviamente, si hay un acúmulo de células va a haber una inflamación, y si hay una inflamación va a haber dolor, rubor, ¿no? Calor, hematoma, etc. Y eso quiere decir eso. Entonces, después tenemos la reparación desorganizada. Ya, una vez que hay una inflamación sobre los tendones de la inserción de los tendones, va a haber una reparación desorganizada. ¿Por qué? Porque las fibras, como sabemos bien, están formadas de colágeno. El colágeno es lo que forma las fibras, las fibrillas, los fascículos, etc. Entonces, de esa manera, no se va a poder regenerar, o sea, se va a curar de manera desorganizada, o sea, no va a tener una elasticidad o una baja extensibilidad, ¿no? Entonces, la alteración de integridad mecánica quiere decir que básicamente está relacionado con el movimiento. Entonces, el paciente, si tiene este tipo de patologías, pues no va a poder caminar, no le va a impedir que doble la rodilla o subir las escaleras, como se le ha mencionado. En clínicas podemos ver que es el dolor específico en la inserción de rinos. Lo que tenemos que hacer en clínicas es palpar en la parte donde está afectado el dolor y donde está la lesión, y buscar la afección del dolor. El dolor a la contracción resistida, tenemos que hacer es evitar que la persona pueda cortar todas las cosas que estaba haciendo. Por ejemplo, supongamos que la persona que está teniendo esta afección era deportista o era frecuentemente que iba al gimnasio. Es lo que tenemos que evitar, lo que está haciendo para tener la consecuencia más inflamatoria. En la sensibilidad de la palpación, lo que vamos a hacer es buscar la parte, sentir donde está afectado y sentir la afección, y buscar, por ejemplo, dónde está ubicado más el dolor y de qué parte es lo que está más la afección. En la limitación de la funcionalidad y ausencia de signos de intraarticular, lo que tenemos que hacer en clínicas y lo que tenemos que ver a la persona que está afectada es cortar definitivo todo lo que está haciendo la persona. Y a muchas personas, por ejemplo, cuando empiezan a sentir el dolor, es como, por ejemplo, ay, se me va a pasar, dicen. Ya cuando viene el dolor más frecuente, y es como que ya no pueden aguantar el dolor, es como ahí ya se trata. Y lo que vamos a hacer como fisioterapia es hacer fortalecimiento y un estiramiento para ver, y lo que tenemos que hacer es que se haga un reposo absoluto y evitar que la persona no abuse más que todo en lo que está haciendo, porque hay muchas personas cuando empiezan a hacer su tratamiento
cuando ya empiezan a sentirse mejor, es como que ya cortan el tratamiento y lo dejan. Y es como que tienen que hacerles, darles como un consejo y decir que tienen que terminar el tratamiento, pero que también tengan que poner de su parte y decir como que si tú estás haciendo gimnasio, tienes que cortarlo por un tiempo hasta tener una mejoría. Físico, índice de masa corporal, por favor. Muy bien. Vamos a suponer que tenemos una balanza acá y vamos a ver su talla. Vamos a hacer una balanza imaginaria, por favor. Pasa por acá. ¿Cuánto pesas? Vamos a preguntar directamente. ¿Y cuál es tu talla? 63. De los topes articulares, por favor, con la flexión, extensión en cadera. Por la derecha. ¿Qué tipo de tope articular tiene la flexión, Paula? Suave. Eddie, vamos con la evaluación de los topes articulares en rodilla, por favor. Y lo hacemos lo mismo. El tope articular sería blando, está en el músculo de lo que está haciendo la presión. Vamos a la goniometría, por favor. Cami, evalúa la flexión de rodilla. Evaluaremos, por favor, los flexores y extensores de cadera. Paciente boca abajo, de prono, vamos a evaluar la flexión y extensión de cadera. Lo que sería, primeramente, voy a poner la toma en la cadera, en la pelvis, y le voy a pedir al paciente que eleve el pie de esta manera. Quiero que hagas eso, ¿sí? Yo te voy a hacer una resistencia. ¿Hasta dónde puedes? Vamos. Eso, muy bien. Muy bien. Quiero que le des todo, incluyendo eso quiero que hagas, sin doblar la rodilla, ¿sí? Vamos, otra vez. Cinco, fuerza muscular. Ahora la flexión de cadera. Yo voy a hacer casi lo mismo, voy a poner mi mano en muscular y en tobillo. Quiero que eleves tu pierna a contrarresistencia, por favor. Igual 5. Vamos con los abductores, aductores de cadera. Igual poner la contratoma en la cadera para que no haya una compensación, ¿no? con la cadera y así. ¿Cómo así parece? Bueno, la vez ya... Vas a bajar y trata de distancia. Trata de bajar. Quería decir que quería hacer la gravedad. Vamos con los rotadores de cadera, por favor, internos y externos. La rotación interna y la rotación externa. La rotación externa y la rotación interna. Ya, ¿cuánto es tu valoración? ¿Cuánto tiene sus músculos? Está agarrando su rotación para ver la fuerza. 0,5. Por favor. Que me ganamos a la fuerza. Empuja mi mano. Vamos.
En un inicio vimos esta patología. Si tiene dolor, podemos evaluar en un grado de 0 a 5. Tiene dolor de 4 de 5 podría ser, porque presenta dolor y no tiene tanta fuerza lo que es a la rotación externa. La rotación externa exacto. Podemos dolor que es igual aquí en la escala de Lane 4 de 5. 4. En Lane es 4 de 5. Para el Lane 0 a 5. Flexores dorsales y plantares de tobillo, por favor. Como en esta patología presenta dolor, le podemos poner un 4, ya que no va a ser mucho el movimiento en extensión. Flexión. Y flexiona más, ¿no? ¿Vamos? ¿Cuánto están sus flexores? Igual, podemos decir un 4 por el dolor que presenta. Con las pruebas específicas. Desde el lado derecho vamos a hacer una flexión de rodilla y de cadera. En este caso le voy a pedir que vaya con el piecito hacia adentro a contrarresistencia. Quiero que hagas este movimiento, ¿parece? Vamos. 1, 2, eso. Muy bien. Perfecto. Con las pruebas del bostezo, tanto en valgo y en Tienes que presionar esto hacia la parte interna y hacer una línea de presión. Ahí sigue lo algo. positivo o negativo para que apunten sus compañeros. Sin embargo sería negativo, Liz. Porque para que sea positivo tiene que ser, digamos, que una apertura, tiene que una mayor apertura. Es más ligamentaria la prueba esta, porque ahí medimos los ligamentos colaterales medial y el ligamento lateral. Con el test de Noble. Vamos avanzando lo que es generar una presión. Mira que los presionamos. Esta es la prueba. ¿Negativo o positivo? Para los cóndilos femorales, como nosotros estamos pasando una tendinopatía, puede ser negativo porque presenta dolor. Muy bien. Es de Applic, por favor. Applic es una prueba más de menisco. Lo que tenemos es el paciente toca abajo, lo que es en 90 grados, generar una presión, lo que es hacia caudal. En este caso, el test de Applic también son dos, donde lo que hizo ella al inicio fue de distracción para ver el menisco, y ahora hizo una tracción para ver lo que es los meniscos. Está el de Applic de distracción y el de Applic normal. Applic normal es lo que es una presión, ¿no? Pero de todas formas la tracción no viene desde cadera, Claro. ¿no ve? No es solamente estirarle la pierna porque no tendría sentido de coaptar lo que es la cadera. Antes de over, por favor. Por favor, así está. No hagas resistencia. Podemos decir que es negativo, porque igual, como dijo mi compañero, es más para meniscos, presenta un poco de dolor, pero
El paciente se encuentra en un estado, su índice de masa corporal es aceptable, y 4 a 30 se considera lo que es un obeso, y podemos considerar que es aceptable y adecuado, ya que el índice más lo que es índice de masa corporal, el peso en kilogramos por estatura por metro al cuadrado. Lo que 63 es el peso y la talla mide un 60. Dividimos al cuadrado, entonces 24, que nos indica que está en un peso adecuado y aceptable. La magnetoterapia tiene tres principales, que es el analgésico, el antiinflamatorio y el regenerativo. El antiinflamatorio, básicamente, de cúbito suprino, mira también. ¿Cómo te llamas? Tali. Vete tu pregunta acá, por favor. El regenerativo, la magnetoterapia nos ayuda a estimula lo que son los fibroblastos. Esto mejora la síntesis del colágeno y esto ayuda a la regeneración. En el analgésico nos dice que ayuda a la oxigenación tisular y esto nos ayuda a la eliminación de los metabolitos. ¿Cuál es la diferencia cuando queremos, o cuál va a ser el criterio de seleccionar las placas o el túnel en magnesio? Sería, a lo leído, sería básicamente por el área tratando y también un poco por la comodidad del paciente, porque tampoco sería ponerle las placas y envolverla como hacen muchos. Tendríamos que ver eso también, porque esto emite ondas directamente a todo el segmento básicamente. Ya puede ser. Lógicamente tiene que ver con el segmento a colocarle, porque por ejemplo una lesión de cadera difícilmente le vas a colocar el túnel, ¿verdad? Pero las placas sí las vamos a poder acomodar, pero cuando queremos cubrir toda la zona es mucho mejor utilizar el túnel. Bien. El TENS es una técnica de electroterapia de baja frecuencia que ayuda para controlar el dolor. En sí sería por los velcros, utilizaríamos velcros para sostener, pero podríamos usar lo que es el borde medial, pero podríamos los velcros en el alrededor de la rodilla. Utilizaríamos más que todo en una fase aguda y subaguda. No le digo subaguda. ¿Cuál sería la diferencia o cuál es tu criterio de selección de colocar los electrodos, transarticular o longitudinal? ¿Cuándo colocas uno o cuándo colocas el otro? Bueno, dependiendo de hacia el lado que queramos trabajar también y hacia el lado que queramos como tipo la tensión muscular igual que tiene. En este caso de la tendinitis, estoy entendiendo que los vas a colocar longitudinales. Sí. Bueno, el ultrasonido es una técnica de fisioterapia que utiliza ondas acústicas para tratar diversas patologías musculoesqueléticas. Lo que hacen estas ondas va a ser un efecto térmico o mecánico, ya dependiendo qué parámetros vayamos a utilizar. Nuestros objetivos va a ser en una fase aguda modular el dolor que va a tener el paciente y disminuir la inflamación de la tendinitis. Lo que usamos es una frecuencia de 1 MHz para un tejido profundo y una intensidad de 0.5 a 1 watts por centímetro cuadrado y es una intensidad pulsada. Y lo que se usa es aproximadamente 5 minutos en el área que vayamos a tratar, que normalmente es un área de 5 centímetros lo que se hace en el paciente. Se utiliza un gel conductor, este es mi gel conductor, se pone el gel conductor y se hace movimientos circulares lentos. Tampoco no puedes dejar estático el cabezal porque llega a calentar la zona. Y se utilizan movimientos lentos y en una fase aguda es para disminuir el dolor y modular el dolor y disminuir la inflamación, y en una fase crónica, que sería ya continua, se utiliza para estimulación regenerativa de las fibras. Ari, si estuviéramos en un cuadro agudo,
y tú quieres neuromodular el dolor y bajar la inflamación, ¿vas a utilizar una emisión continua o pulsátil? Pulsátil. No, continua. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos de la continua? Juan José, silencio. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos de la continua? Va a ayudar a lo que es disminuir la inflamación. En relación al dolor, va a modular el dolor porque produce analgesia. Eso es muy bien. De la crioterapia, yo voy a usar crioterapia en la parte del paciente. Mayormente para esta aplicación primero tenemos que ponerle un rodillo para que el paciente siempre esté como que en este caso no tenemos. Entonces le aplicamos lo que sería una compresa fría. Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de aplicaciones y la crioterapia se usa en temperaturas frías, ¿ya? Dentro de una fase aguda tenemos que tener en cuenta que la crioterapia tiene que llegar a usarse frecuentemente. Esto ya puede llegar a ser de 1 a 5 días, ¿no ven? Ya que es una fase muy aguda. Y en esta parte vamos a entender que vamos a llegar, ¿cuál va a ser el objetivo? Disminuir la inflamación, el dolor, ¿qué se llama? Disminuir la rigidez y ayudar en lo que es el movimiento. Entonces, como en la fase aguda, como mayormente dijimos, vamos a llegar a utilizar lo que es la crioterapia frecuentemente. ¿Para qué? Para que la inflamación no vaya avanzando. Y en la fase subaguda lo vamos a ir ya disminuyendo las cantidades de la crioterapia que se va a llegar a poner. O sea, mediante pase el dolor vamos a ir tratando. Tenemos que tener en cuenta que el efecto de la crioterapia no solamente va a tener que aplicarse por esto, tiene que ser en aguda, seguido, y en subaguda ya menos, y en una fase crónica ya es un poco más limitante el uso de la crioterapia. ¿Por qué en una etapa crónica o más allá de las 72 horas subcrónica utilizamos el calor, que sería lo contrario al frío? ¿Por qué el frío primero y luego el calor? Ayuda mayormente en lo que es la aceleración metabólica. O sea, mayormente igual se recomienda que en la parte de la crioterapia también podemos llegar a usar lo que son los baños contrastes, que es de calor a frío. ¿En una etapa aguda? No. En la etapa subaguda. Subaguda, pero que casi es un poquito parecida, pero no. Eso esto va a ayudar mayormente en la aceleración metabólica, ¿ya? ¿El frío? El baño de contraste, dice. O sea, ya, no, vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Por qué en los efectos terapéuticos que yo estoy buscando, por qué es importante primero el frío y en todo caso después el calor? Digamos, la etapa intermedia puedes hacer una combinación, pero ¿por qué el frío primero y después el calor? Porque mayormente el frío ayuda en lo que es a que la inflamación no avance. Provoca lo que sería, mayormente ayuda en lo primero, que es la inflamación, el dolor y la reducción de la rigidez. ¿Y el calor? No ayuda mucho en lo que es la inflamación. Yo creo que sí. No, la empeora más bien. Ya, la crio nos va a servir para, o sea, va a provocar una vasoconstricción. Eso va a disminuir el dolor, va a disminuir la proliferación de la inflamación, de manera general va a evitar que la inflamación progrese. Pero ya en una etapa crónica necesitamos más bien que haya una vasodilatación, que va a ser lo que le va a provocar el dolor, para atraer todos los nutrientes, toda la relajación que vamos a necesitar para la futura movilización también. La base está que la crio te va a dar una vasoconstricción y la termoterapia te va a provocar una vasodilatación, ¿verdad? Con todos los efectos fisiológicos que pueda ocasionar eso. Muy bien, Verónica. Punto de ondas de choque. Las ondas de choque tienen distintos objetivos, como tienen un efecto analgésico que activa las estimulaciones nerviosas periféricas y también efecto antiinflamatorio, donde actúan los receptores proinflamatorios como ser las terminaciones nerviosas y los órganos térmicos del Golgi, músculo muscular y eso.
hay dos formas, que es las radiales y las focales. En este caso yo me voy a enfocar en las radiales porque son menos invasivas que las focales, que las radiales van a penetrar de 3 a 4 centímetros y como el paciente tiene tendinitis de la pata de ganso, no en una fase subaguda podemos aplicar de forma para evaluar, vamos a hacer la palpación y vamos a aplicar en forma de barrido. Primero tenemos que colocar el conductor. Valeria, las ondas de choque son bastante bruscas para el paciente, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno que nos trae las ondas de choque a diferencia con las otras técnicas para que, digamos, sea necesario aplicar? Es que estimula la síntesis del colágeno y también tiene un efecto de una neovascularización, que significa que va a haber una formación de nuevos vasos sanguíneos y una estimulación celular. ¿Qué cuidados debes tener con tu paciente? ¿En quiénes no se aplica o en quiénes se aplica más bien? No se aplica en una fase aguda porque puede ser muy invasivo para el paciente. En donde sí se puede llegar a aplicar es en una fase subaguda y en una fase crónica, porque en la fase crónica ya el efecto va reduciendo la inflamación y en esta fase es la que podemos aplicar. Terapia manual con la liberación miofacial o inducción miofacial. Para esta vamos a tener que localizar lo que es el tendón de la pata de ganso. Pedimos al paciente que flexione un poco. En este caso mi armada tenía que ser más grande y para comodidad del terapeuta mismo es un poco más alta la camilla. Entonces un poco más ahí. Pedimos ahí. Vamos a ubicar lo que es la inserción de la pata de ganso, que es en la tuberosidad anteromedial de la tibia. En este caso, una vez hallado el tendón, vamos a hacer movimientos transversales. Lentos y controlados, siempre preguntando al paciente si le duele o no, cuánto es el dolor, si el dolor es pulsátil o se dice que tenemos que tener un dolor de presión de 3 no puede ser de 3 de 1 al 10 y de esta manera va a ir reduciendo más que todo por el efecto que tiene el dolor, porque da un efecto de protección, en este caso la fascia si llega a tener un exceso de colágeno, y esto también nos ayuda a reorganizar lo que son las fibras de colágeno por la inflamación del tendón. Esta es una de las técnicas. Entre otras que escogí fueron los estiramientos. Uno puede ser estiramientos donde flexiona, pones tu pie acá y me vas a elevar este pie hasta el pecho. Exacto, pero uno tiene flexibilidad. Esta flexión. Con tus dos manos vas a agarrar tu pierna y vas a tratar de llevarlo todo hasta tu pecho. Hasta donde puedes. ¿Sí? Entonces, esto nos va a ayudar. ¿Qué músculo estás elongando aquí o qué grupo muscular? El sartorio más que todo. Nos estamos enfocando más en el sartorio y en el brazo izquierdo. Sartorio. ¿Cuáles son las acciones del sartorio? Pero estás haciendo una flexión, entonces no lo puedes elongar ahí. En la parte de... Aunque pareciera la parte más sencilla en el momento de aplicar los ejercicios, en la kinesia hay que tener mucho cuidado de el tipo de movimiento. Si mi músculo es flexor, no puedo hacer la flexión porque no lo estoy elongando. Esta posición generalmente elonga los glúteos y la parte proximal de los isquiotibiales, porque en todo caso el sartorio, al ser flexor, abductor y rotador externo, tenemos que hacer el movimiento contrario, que significaría ir hacia atrás del cuerpo del paciente. ¿Sí? Está muy bien, en todas las terapias es muy importante aplicar la elongación, solamente que hay que revisar un poquito la anatomía y la fisiología. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias. Terminamos.